Bien, vamos entonces a comenzar. Laura, muy buenas noches. Este programa hoy se llama Realidad y Ficción en el Cine, y por eso quiero comenzar con La Cosa. En la última película que tú sacaste, Los Reyes del Mundo, encontramos de primero una imagen poética que nos tumba de la butaca del cine, nos tumba de la cama, y es un caballo blanco. Un caballo blanco en el que está después el personaje, un niño, y al final vuelve a estar el caballo. Es una presencia poética desde el inicio de tu película. La pregunta la tengo que hacer: ¿de dónde sacaste ese símbolo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te inspiraste? Bueno, ¿me oyen? Sí. Pues lo primero, siempre tengo una respuesta muy desconcertante a esa pregunta, que es pues que todo rey tiene que tener un caballo. Y en este caso era un caballo que existía en la imaginación. El caballo además es el animal cinematográfico pues como por excelencia, a mí me gusta mucho leer poesía, y desde que empecé a escribir esta película a finales del 2016, la película empecé a escribirla de una manera muy desordenada, donde escribía imágenes que se me venían a la cabeza, y en repetidas ocasiones tenía esta aparición como de un caballo en la ciudad y de esa extrañeza que esa imagen podía causar. Pero luego, en todos esos años de escritura, que fueron casi 6, una amiga palestina que vino acá a Medellín a hacer una residencia artística, leyó unos apartes del guión y me dijo: deberías leer un poeta palestino que se llama Mahmoud Darwish. Y yo no lo conocía, a pesar de que me gusta mucho la poesía y la poesía árabe, no había llegado a ese nombre. Y pues claro, como buen poeta palestino, reflexiona sobre la tierra, reflexiona sobre el despojo, y en muchos de sus poemas aparece el caballo, que es un gran símbolo para los árabes, pero la particularidad en sus poemas era que el caballo aparecía muchas veces como aquel animal que se quedaba cuidando la tierra después del despojo. Y de alguna manera leer a Darwish me ayudó a hilar como esa especie como de gramática del caballo, como dónde iba a aparecer el caballo, en qué momentos. Para mí el caballo era como la extensión del corazón de Ra. Ra es el personaje que es como el líder de ese grupo, es a quien le llega la promesa del estado de la tierra. Entonces empecé a decir, ok, en estos momentos puede aparecer el caballo, y leyendo a Darwish me di cuenta que al final sí o sí todos tenían que ver el caballo, y el caballo tenía que estar, como en los poemas de Darwish, cuidando esa ruina. Y me interesaba además, para mí la película es una película de fantasmas, y me interesaba que al final todos pudieran acceder a ese espacio imaginario, ese espacio liminal entre vida y muerte, donde todos podían tener acceso a ese espíritu de ese caballo que era quien se había quedado cuidando esa ruina. Entonces así como construir, digamos, esa lógica poética del caballo, y cómo iba a atravesar la película. Ahora, cuando lees el guión, la película empieza: 5 caballos salvajes por las calles de un Medellín vacío, y 5 chicos van cabalgando en estos caballos, y eso lo rodamos durante 3 madrugadas. Empezábamos a rodar a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, cuando el centro ya despierta del todo. Rodamos los caballos, rodamos los chicos en los caballos, los chicos aprendieron a montar a caballo, y esto no quedó en el montaje. Estas son las cosas que pasan cuando uno monta una película, esa transformación del guión en el rodaje y luego en el montaje, que es como lo que llaman la tercera escritura. Y bueno, no quedó, ahí están esas imágenes guardadas, algún día las sacaremos. Mirlanda Torres, mi productora, siempre me dice: puta, cerramos tantos días esas calles, hicimos como este esfuerzo para construir eso, y bueno, al final también las películas van teniendo su espíritu propio. Sobre todo eso se siente mucho en la sala de montaje, y empiezan a decirte que les pertenece y que no, y uno también tiene que
saber oír esas cosas. Al final esos 5 caballos se resumieron en uno, que es ese símbolo potente que un espectador no tiene, estamos hablando de literatura, de arte, de cine, un espectador finalmente no tiene por qué conocer la historia particular del artista, de por qué eligió al caballo blanco. Cuando ve un caballo blanco, su mente instantáneamente hace relaciones con lo que la cultura, la literatura, el rock, pensamos en los caballos blancos, que es un caballo para un chico que consume drogas, por ejemplo. Esa imagen es muy bella. ¿Quieres decir algo? Sí, no, y pues a mí me interesa la poesía quizás mucho por eso, porque la poesía y el cine que más me gusta tiene que ver con eso, que es un cine sugerente, que no te está dando todas las respuestas, que te está dejando imaginar, que te está dejando hacer tus propias interpretaciones, y el lenguaje poético tiene eso, ¿cierto? El lenguaje poético te sugiere unas imágenes y uno las asocia y ahí uno se queda con el poema. Y cuando estábamos a punto de empezar la preproducción de la película, hablando de música, Nick Cave, que a mí me gusta mucho, en ese momento sacó su último, que ahora creo que es penúltimo álbum, que se llama Ghosting, y había una canción que se llama Wild Horses, Caballos Salvajes, y la letra era como leer el guión de la película, era muy conmovedor y me acompañó mucho como en la reescritura del guión. Eran cinco caballos que al final estaba hablando como de 5 espíritus libres que están combatiendo de alguna manera el sistema y el destino impuesto, que creo que es con lo que tiene que ver la película. Extraordinario. Como este es un taller, nos interesa también hablar de la formación del artista y de su creatividad. Entonces por ahí va la segunda pregunta, vamos a hablar de la formación.